Isaac vivía en una casa donde la luz parecía no atreverse a entrar. Las paredes, antaño blancas, ahora estaban manchadas de gris y tristeza. El olor a incienso rancio flotaba constantemente en el aire, mezclado con la humedad del silencio. La casa había dejado de ser un hogar, se había convertido en una prisión de rezos, culpas y recuerdos rotos. Pero no siempre había sido así. Antes, cuando papá aún estaba, la casa vibraba con risas torpes y pasos rápidos. Papá jugaba con él a la leyenda de Dumbo. Se ataba una toalla en el cuello y corrían por el pasillo, salvando tesoros imaginarios, robando dulces, luchando contra monstruos invisibles. En ese juego, robar no era pecado, era ser un héroe. Hasta que un día papá jugó en serio. Metió la mano bajo la Biblia que su madre guardaba en el armario. Sacó el dinero escondido y desapareció por la puerta con más rabia que remordimiento. Isaac nunca olvidaría los gritos de su madre esa noche. Gritos de dolor, de traición, de fe quebrada. Desde entonces la casa se apagó. Mamá ya no sonreía, mamá ya no cocinaba, mamá ya no abrazaba, solo rezaba. Rezaba con los ojos enrojecidos, con los labios partidos, con la voz rota. Rezaba pidiendo salvación, pidiendo expiación. Los días se volvieron iguales, lentos, grises. Cricket, su perro, dejó de ladrar. Guppy, su pequeño gato, desapareció. Sus platos vacíos quedaron como testigos mudos en la cocina. A veces Isaac, hambriento, comía las latas olvidadas de alimento para mascotas sin decir una palabra. Sus juguetes, antes tesoros vivos, yacían rotos en la esquina. Su cama se volvió un refugio frío, sin sábanas, sin calor. Solo había una cosa en su habitación que parecía distinta, la alfombra vieja, raída en las esquinas. Debajo, Isaac había descubierto algo, una escotilla. Su madre nunca hablaba de ella. La llamaba el umbral del infierno. Decía que solo los pecadores cruzaban esas puertas. Pero Isaac no tenía miedo, porque en su corazón sabía que el infierno ya estaba arriba. Un día todo cambió. La puerta de su habitación se abrió de golpe. Su madre entró. En una mano apretaba una vieja Biblia, en la otra un cuchillo de cocina. Sus ojos brillaban de lágrimas y fe enfermiza. Isaac, mi pequeño Isaac, susurró. Dios me habló. Él quiere verte de nuevo puro. Él quiere que vuelvas a él. Isaac retrocedió. Su cuerpo temblaba. Su respiración era un hilo roto. La voz de mamá ya no era la de antes. Era la voz de algo que la había devorado desde dentro. Con un grito que parecía rasgar el techo, ella corrió hacia él. Isaac no pensó. Corrió. Saltó sobre su cama. Levantó la alfombra con un tirón desesperado y abrió la escotilla. Un viento oscuro le lamió el rostro. Sin mirar atrás, saltó. Y mientras caía, oyó el grito desgarrado de su madre y el cuchillo que cortaba el aire vacío donde había estado su hijo. La trampilla se cerró sola. Isaac caía lejos del dolor, del hambre, del miedo. Caía hacia un mundo desconocido, debajo del suelo, donde tal vez, solo tal vez, podría ser libre. La caída parecía no tener fin. Isaac se precipitaba a través de túneles oscuros donde las paredes susurraban plegarias olvidadas y el viento olía a humedad rancia. Cada segundo era un punzal de miedo, pero también una extraña promesa. Aquí abajo su madre no podría alcanzarlo. Finalmente su pequeño cuerpo golpeó el suelo. No era una piedra ni tierra, era algo blando, vivo. Una madera vieja y mojada, que parecía latir bajo sus pies desnudos. Isaac se incorporó lentamente. A su alrededor se extendía un laberinto de corredores torcidos, como si alguien hubiera intentado copiar su casa y hubiera fallado. Las paredes respiraban. El suelo crujía como huesos rotos. El único sonido constante era el eco de sus propios sollozos. No pasó mucho tiempo antes de que parecieran ellos. Figuras pequeñas, encorvadas, cubiertas de vendas y sangre seca. Eran niños, o algo que alguna vez lo fue. Sus ojos, hundidos y vacíos, lo miraban como una presa. Isaac retrocedió, temblando. Uno de ellos se lanzó hacia él, emitiendo un gemido que parecía un lamento desgarrado.
Isaac gritó, y de sus ojos brotaron lágrimas, pero no lágrimas comunes. Cada gota era pesada, afilada como el vidrio, y cuando una de ellas impactó contra la criatura, ésta chilló y cayó al suelo, disolviéndose en una nube de polvo y odio. Isaac jadeaba, sin comprender. Sus lágrimas eran su única arma. No entendía por qué, no entendía cómo. Solo sabía que debía llorar para sobrevivir. Avanzó tambaleándose por el laberinto. A cada paso encontraba cosas extrañas, objetos olvidados, restos de un mundo roto. Un vendaje manchado que colocado sobre sus heridas la cerraba, una peonza astillada cuando gritaba, alejaba los horrores más cercanos. Una cuchara vieja que, al sostenerla, hacía que su cuerpo se sintiera más ligero, casi ingrávido. Cada objeto era un susurro de esperanza, una oportunidad de seguir adelante, pero también hallaba trampas. Una cuerda que parecía inofensiva hasta que intentaba tocarla y se enroscaba como una serpiente. Un caramelo que al probarlo le arrancaba fuerzas en lugar de dárselas. Aprendió a desconfiar, a mirar dos veces, a dudar de todo, incluso del mundo que él mismo recordaba. Los pasillos parecían infinitos. A veces Isaac creía ver fragmentos de su antigua vida entre las grietas, la esquina de su cama, un trozo de alfombra raída, las sombras de su madre llamándolo desde una puerta entreabierta. Pero cuando se acercaba, todo se desvanecía. Era un mundo construido con retazos de miedo y tristeza, un reflejo roto de su hogar perdido. Isaac lloraba mientras avanzaba, lloraba no solo de miedo, lloraba por su perro Cricket, cuyo collar colgaba ahora de un clavo oxidado en una de las paredes. Lloraba por Guppy, cuyo maullido aún creía escuchar en las esquinas más oscuras. Y con cada lágrima abría camino, con cada sollozo vencía los horrores. Isaac no sabía dónde iba, solo sabía que debía seguir adelante, debajo del suelo, debajo de todo lo que conocía, debajo de sí mismo. En ese lugar oscuro y triste aprendió la primera gran verdad. A veces llorar no es solo rendirse, es luchar, es sobrevivir. Isaac caminaba por corredores interminables donde cada paso parecía devorar el poco valor que le quedaba. Pero entonces el mundo cambió. Ya no eran solo túneles oscuros, a su alrededor surgieron habitaciones, distorsionadas, recuerdos rotos de su hogar. La cocina, la sala, su propio dormitorio, deformado como visto a través de un espejo roto. Isaac avanzó inseguro, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Fue en la cocina donde vio al primero de ellos. Una criatura pequeña, de cuerpo regordete y ojos desorbitados. Parecía un peluche olvidado cubierto de polvo y manchas. Un Dumbo. Se acercó arrastrando los pies. Isaac sonrió por un instante, sintiendo una chispa de alegría, pero cuando el pequeño ser estiró la mano, lo que tomó no fue su ayuda. Fue una moneda que Isaac había encontrado. Con un cuchillo agudo, el Dumbo tragó la moneda y echó a correr, riendo de una forma que no parecía de todo infantil. Isaac quedó paralizado. La traición dolía. Incluso aquí siguió adelante. Encontró más Dumbos, algunos amistosos, tímidos, que se quedaban a su lado como escudos frágiles, otros codiciosos, lanzándole pequeñas bombas que explotaban en humo y lágrimas. En una habitación lateral, Isaac halló algo aún más desconcertante. Una tienda. Un mostrador torcido, con unas estanterías vacías, y una figura detrás del mostrador. Un muñeco hecho de trapos, con una sonrisa cosida y vacía. Sobre la mesa descansaban objetos brillantes, llaves oxidadas, vendas rotas, bombas. Y un cartel. Precio, monedas. Isaac rebuscó en su bolsillo, encontró unas pocas monedas sucias, pero cuando intentó comprar algo, uno de los Dumbos se lanzó sobre él y le arrebató lo que había reunido, riendo y huyendo por un agujero en la pared. Isaac cayó de rodillas. No era justo. No, no era justo. Las lágrimas brotaron otra vez, no de miedo, sino de una rabia antigua, familiar. Y en esa rabia recordó.
Recordó la noche en que papá robó el dinero de mamá. Recordó los gritos. Recordó el dolor de la traición. En aquel momento, en aquel laberinto de horrores, Isaac entendió algo que nunca había querido ver. No era solo el robo, era la confianza rota. Era el amor que se rompía como vidrios bajo los pies. Isaac se levantó, secó sus lágrimas y con una fuerza nueva siguió caminando. Los Dumbos seguían pululando a su alrededor, algunos buscando robarle, otros protegiéndolo como pequeños guardianes deshechos. La casa falsa seguía cambiando, los pasillos volvían a ser más retorcidos. Las paredes goteaban un líquido negro que olía a culpa, y en el fondo del aire, como una promesa envenenada, Isaac creyó escuchar una risa lejana, su propia risa, deformada por el miedo. Apretó los dientes, apretó las pocas monedas que aún guardaba y siguió adelante. Sabía que lo peor aún estaba por venir, pero también sabía algo más. Aquí, en este mundo, el dolor era la única moneda verdadera, y él estaba aprendiendo a gastarla. Isaac descendía. Ya no corría, no lloraba, solo caminaba, como un barco a la deriva en un mar de sombras. Cada paso lo alejaba más de la casa que recordaba, más de sí mismo. Las habitaciones a su alrededor eran más grandes ahora, más vacías. Sus paredes ya no mostraban restos de su hogar, solo grietas abiertas que exhalaban viento muerto. Y voces. Al principio eran susurros en los rincones, luego fueron gritos. ¿Dónde estabas? Rugía la voz de su madre. ¿Qué estabas haciendo? Estoy harto, respondía la voz de su padre, áspera, cansada. Harto de ti, harto de esta casa. ¿No amas a Isaac? Más de lo que tú podrías. Isaac se detuvo. Las palabras rebotaban en las paredes, eran reales, vivas. No era su imaginación, era el eco de la última discusión, la verdadera, la que rompió su hogar como una rama seca. Isaac siguió avanzando, aunque cada frase era un cuchillo en su pecho. El suelo se volvió irregular, se quebraba bajo sus pies como si el mundo mismo se estuviera deshaciendo. Y entonces lo vio, un pozo, negro como el olvido, gigante, como una herida abierta en la tierra. A su alrededor las paredes estaban cubiertas de palabras garabateadas. Entrega, renuncia, muere. Isaac se asomó. No había fondo, solo un abismo palpitante que respiraba como una bestia dormida. Y en su interior algo gigantesco, antiguo, hambriento. La bestia no la vio, pero la sintió, como un dedo frío rozándole la columna, como un susurro detrás de su oreja. Isaac cayó de rodillas y el pozo lo llamaba. Sigue bajando, decía la voz. Aquí terminará tu dolor. Era tan tentador, tan fácil dejarse caer, olvidar, desaparecer. Isaac cerró los ojos y durante un instante casi lo hizo. Pero entonces, en la oscuridad, una chispa, un recuerdo pequeño, débil, la mano de papá sosteniéndolo en lo alto, haciéndolo volar por el pasillo, la risa de mamá, suave antes de que el miedo la devorara, momentos tan frágiles que parecían mentira, pero no lo eran, fueron reales. Isaac abrió los ojos, retrocedió del borde. No, no bajaría, no se rendiría, aunque doliera, aunque llorara, aunque el mundo lo devorara. Isaac se puso en pie. Dio la espalda al pozo y empezó a subir. El aire era más pesado, las paredes temblaban, la voz de la bestia rugía de frustración en la distancia, pero Isaac seguía adelante, porque entendía, por fin, que su vida no era un error, que no merecía ser borrado, que aunque roto, aunque olvidado, todavía existía, todavía podía luchar. Isaac retrocedió del borde del abismo, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor desesperado. Mientras escapaba de la voz de la bestia, algo en el suelo llamó su atención.
Un pequeño destello, perdido entre la suciedad y los escombros. Se arrodilló. Allí, semienterrada bajo la mugre, encontró una carta. El papel estaba rasgado, amarillento, casi deshecho por la humedad. Sus dedos temblorosos lo levantaron con cuidado, como si sostuviera algo vivo. La desenrolló lentamente. Las palabras estaban borrosas, la tinta corrida por lágrimas antiguas. Pero Isaac no necesitaba leerla toda. Reconocía esa letra. La letra que había visto en notas apresuradas, en dibujos torpes pegados en el refrigerador. La letra de su padre. Isaac, lo siento. Tienes que ser fuerte. 3 frases apenas visibles. 3 puñaladas dulces. Isaac presionó la carta contra su pecho. Sintió su calor, como si las palabras, a pesar del abandono, aún latieran por él. Sus ojos se nublaron. No entendía todo, no perdonaba todo, pero sabía una cosa. No estaba completamente solo. Nunca lo había estado. Con la carta temblando entre sus dedos, Isaac se puso de pie. El camino hacia arriba seguía esperándolo. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo por lo cual luchar. La carta de papá pesaba en su bolsillo como una piedra. Isaac subía. A cada paso los corredores parecían hacerse más estrechos, más hostiles. Los enemigos eran más rápidos, más crueles, sombras de su madre llorando, figuras deformes de su padre alejándose. Cada monstruo llevaba un pedazo de su historia, y cada batalla era como desgarrarse por dentro. Y en todas partes las voces seguían. ¿Dónde estabas? Estoy harto de esta casa. ¿No amas a Isaac? Claro que lo amo, más de lo que tú podrías hacerlo jamás. Estoy haciendo lo que Dios me pide. Dios no te está hablando. Isaac corría. No podía taparse los oídos, las voces estaban dentro de él. Pero no corría solo. Sus pasos eran firmes ahora. A su alrededor, los objetos que había encontrado en el abismo brillaban tenuemente. Cargaba consigo las piezas de un pasado que no lo había destruido, sino forjado. Un cinturón raído, arrancado de los recuerdos de su madre, ceñía su cintura, dándole velocidad para esquivar cada golpe en la oscuridad. Un par de zapatos viejos, endurecidos por el tiempo, fortalecían sus pisadas. Una bolsa de tela, llena de cosas olvidadas, pesaba a su espalda, recordándole lo que había perdido, pero también lo que había sobrevivido. De Guppy, su gato perdido, conservaba la memoria y algo más. Una cola raída que lo permitía moverse con agilidad inhumana entre las trampas. Una vieja pata reseca que, aunque marchita, fortalecía sus músculos con una resistencia feroz. Y una cabeza diminuta, flotando a su lado, que le traía ayuda de seres que nunca conoció, pequeños fantasmas de esperanza. Sus lágrimas ya no eran solo tristeza. Gracias a una chispa de poder, una pequeña espiral luminosa. Sus lágrimas ahora volaban, buscaban, encontraban a sus enemigos. Cada lágrima era un proyectil de voluntad. Sobre su lengua aún sentía el ardor dulce del Jesus Joyce, que corría por su cuerpo, haciendo cada ataque más fuerte, más verdadero. Y consigo también tenía la memoria de su perro, Cricket, al menos su cabeza, cuya energía revivía en sus lágrimas que estallaban con una fuerza brutal cada vez que impactaban. Y aún flotando débilmente alrededor de él quedaban algunos dumbos. No todos, muchos se habían perdido en el descenso, pero los que quedaban lo seguían, pequeños faros de fe rota. Isaac ya no era el niño tembloroso que había saltado por la escotilla. Era algo más, algo que había llorado, sufrido, resistido. Isaac llegó a su casa, o lo que quedaba de ella. La televisión chisporroteaba en medio de la sala vacía. De su pantalla surgió Dogma. No era un monstruo como los otros. Era una figura uniforme, de luz podrida, de fe distorsionada. Un reflejo de todo lo que había envenenado a su madre. Isaac no dudó. Lanzó sus lágrimas. Dogma respondía con tormentas eléctricas, gritos silenciosos e imágenes de promesas rotas. Pero Isaac resistía. Cada salto, cada lágrima, era una negación a rendirse. La pelea sacudió la casa. Las paredes temblaban. Las voces de sus padres se deshacían en un eco lejano. Finalmente, con un último estallido de luz enferma, Dogma cayó. Pero no hubo respiro. El cielo se abrió
y lo que emergió no fue salvación, fue un rugido, una garra, una sombra que cubría el mundo. La bestia, la encarnación del dolor, la madre, el padre, el abandono, la culpa, la ferrota, todo hecho carne y fuego. La tierra tembló, el aire se volvió ceniza. Isaac no huyó, corrió hacia ella, saltó entre lluvia de fuego, lloró lágrimas que eran cuchillas ardientes, se impuso en los restos de su infancia rota, y cada lágrima golpeaba a la bestia. Recordó el olor del pastel quemado en la cocina, recordó la risa rota de mamá antes de rezar hasta sangrar, recordó la sensación de volar en los hombros de papá antes de que todo se quebrara. La bestia aullaba, Isaac lloraba, una última lágrima, una última palabra no dicha, una última chispa de todo lo que había sido bueno en su vida. La bestia, con un rugido que partió el cielo, se desintegró. La tierra dejó de temblar. La ceniza se disipó y el pequeño Isaac, roto, sucio, cansado, sonrió. Ascendía, no como un héroe, no como un mártir, sino como un niño que a pesar de todo eligió vivir. La casa seguía allí, en ruinas, abandonada, olvidada por el sol y la esperanza. El viento cruzaba los pasillos vacíos, arrastrando cenizas secas y fragmentos de oraciones rotas. Las paredes, antes cubiertas de retratos y memorias, ahora solo mostraban cicatrices profundas. La televisión seguía encendida, parpadeando imágenes sin sentido, sermones sin fe, amenazas disfrazadas de promesas. Y en medio de todo, la madre de Isaac deambulaba. Su cuerpo era apenas una sombra de lo que había sido. Sus pies arrastraban polvo, sus labios, resecos, repetían el mismo nombre una y otra vez. Isaac, Isaac, ¿dónde estás, mi amor? Buscaba en cada rincón, debajo de la cama, dentro de los armarios, bajo las tablas del suelo. Su voz era un susurro que se quebraba con cada paso. No sabía que ya era tarde, no entendía que el mundo que conocía había muerto junto a su ferrota. Y en una esquina de la casa, donde la luz no se atrevía a entrar, había un cofre viejo, de madera astillada, con las bisagras oxidadas y el cerrojo cerrado para siempre. Dentro, en la penumbra eterna, descansaba Isaac, pequeño, doblado sobre sí mismo. Aún abrazaba la carta de su padre, ya casi deshecha por el tiempo. En su rostro no había miedo, no había dolor, solo el rastro leve de una sonrisa, como un susurro de algo que alguna vez fue bueno. Su madre pasó junto al cofre sin verlo. Siguió buscando, siguió llamándolo, sin saber que su voz ya no alcanzaba, que su niño ya no podía oírla, que en el fondo del silencio Isaac había encontrado algo que la casa, su madre y su mundo roto nunca pudieron darle: paz.